Hola, Tomás. Buenos días, profesor. Quedó, creo que quedó algo pendiente en la clase pasada, no me acuerdo. Me parece que dejó una tarea recuperativa. Ah, sí, 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 me acuerdo. Ya. Pero no me acuerdo cuándo lo tenían que entregar. Bueno, lo puedo revisar. Pero bueno, tú obviamente creo que no la vas a hacer total. No la necesitas, pero bueno, los demás en una de esas sí. Sí, estaba un poco ocupado. Hola, Franco. Hola, profe. ¿Tú estás realizando la tarea recuperativa? No. Ok. O sea, era opcional. Yo creo que Claro que es debería hacerlo igual. opcional, pero es idealmente opcional para aquellos que tengan alguna nota no tan interesante. A ver. Ah, bueno, usted tiene buenas notas, así que nada que decir. Entonces, yo creo que había que hacerlo igual. No, Entonces opcional. quedaría solo el paper, ¿o no? El certamen, claro, y el paper, efectivamente. Certamen y paper. Bueno, Ah. sí, claro. Y se ¿Certamen cuándo conectó era? el certamen. A ver, recordemos. A ver, tenemos la semana de hoy día, tenemos el próximo jueves, y luego tenemos descanso, luego tenemos otro jueves y otro jueves. Ok. Entonces, hoy día se supone que debemos aprovechar y hablar de otras cosas porque se nos acabó la materia propiamente tal, creo. De ahí tenemos la próxima semana, que ahí podríamos quizás hacer un repaso. El 19, el jueves 19, que me tienen que entregar un avance de trabajo de investigación que están haciendo. Básicamente me muestran cómo van, si van en el buen camino y yo los reoriento. El 26 sería el certamen y el 2, septiembre 2, es la defensa de sus investigaciones. Profe, tenía problemas de audio. Recién escuché lo último de el algo sería certamen Claro, el y certamen es vengo. el 26 de agosto. Ok, y entonces la entrega sería para ese mismo día. La entrega del trabajo de investigación. ¿Sí? No, la entrega del trabajo de investigación es el 2. Y ahí mismo lo defienden. O sea, bueno, idealmente me lo entregan un poco antes, el miércoles 1, para que yo lo alcance a resolver, digo, a revisar. La defensa es una presentación, ¿cierto? Exactamente. De como cuántos minutos. Creo que está en el Moodle, está especificado y si no, Ah, ok. quiero ser consistente con él, así que voy a ir a revisarlo. Dame un segundo. Ajá. Vamos a ver qué es lo que está publicado. Algoritmos y estructuras de datos, ok. Entonces, proyecto semestral, acá está. Lo voy a compartir. Este. Entonces, los temas a considerar, la descripción de los temas, la evaluación, una exposición oral. Ah, originalmente tenía primero la entrega del trabajo y después el certamen. Hmm, ¿Qué será más conveniente? A mí me da lo mismo. Yo creo que como ya terminamos la materia, el certamen podría ir primero. ¿Cómo está? Como lo dijo recién. Ah, Sí. ya, ok. Muy bien.
Sí, entonces, claro, acá dice preliminarmente el 26 de agosto, entonces finalmente la entrega sería el 31 de agosto, para que así yo tenga el primero para poder revisarlo, el miércoles primero, claro. No, no dice nada respecto a el tiempo de la exposición oral, así que, a ver, 20 minutos, 25 minutos, más 5 minutos de pregunta. ¿Con eso deberíamos andar bien? Si se máximo, máximo, que en total un grupo ocupe 30 minutos. Esa sería la idea. ¿Ya? Ok. Ok. A ver, Diego y Manuel, ¿están ustedes realizando el trabajo recuperativo, la tarea recuperativa? ¿O no? Certamen el Tarea 28. recuperativa. ¿Ah? ¿Se, se me escucha mal? ¿No? Eh, Tarea recuperativa. Sí, creo que lo dije en la clase pasada, como para que aquellos que quieran mejorar un poco su notita. Era una demostración de una reducción de un problema a otro. Creo que era el clique con el coloreado. Una reducción extremadamente simple, pero no me acuerdo bajo qué condiciones la dije. Y no sé si lo subí en el Moodle. A ver, puede estar en avisos, veamos. No, no hay nada. No, lo dije al vuelo, eh, como estaban todos presentes. Entonces era una reducción que tenían que hacer para, o sea, que pueden hacer opcionalmente para mejorar sus notas actuales. ¿Alguien la está haciendo? ¿Nadie? Estábamos en eso, es que yo por lo menos la clase pasada había faltado por unos problemas que tuve ahí, Y lo pero Diego me hizo saber que estaba esa tarea. y vio el video de la clase pasada. Hasta el final hablo sobre el No, problema. no tuve el tiempo, sí, estuve con muchos certámenes encima. De hecho, ayer Sí, sí, tuve sí, uno, están en ahí el estaba ocupado con eso. final de semestre de pregrado, entonces estas semanas se supone que están bien llenos. Sí, Sí. Sí, la verdad es que lo recuerdo, pero había tenido la cabeza tan llena de tantas cosas que ahora lo recordé. Bueno, quedará pendiente ya que el semestre termina el 6, dejémoslo pendiente para la vuelta. Total, es una No sé. cuestión, es una lecera, se hacen 10 minutos. Pero bueno, a ver, yo les mencioné que como habíamos terminado de hablar de la materia es particular, íbamos a hablar de otras cosas eh, interesantes que quedan y que ustedes deberían pasarlo en algunos electivos, pero como para que sepan de manera preliminar, eso podríamos hacer hoy día y el próximo jueves podríamos hacer un repaso de toda la materia. Así que, no sé si alguien va a agarrar justo este tema, pero es un problema muy, muy conocido, el, eh, el problema del vecino más cercano.
Entonces, o más bien pongámoslo en un problema que nadie va a ver, porque creo que no está en los enunciados. A ver, quiero ver un problema que no esté en los enunciados. A ver, búsqueda mayor rectángulo, algoritmos. Ah, no, el vecino más cercano no está. Qué bueno. Ya. Entonces, dice el problema del vecino más cercano que lo voy a abordar en dos dimensiones porque es más fácil visualizarlo. Dícese de un conjunto de coordenadas que vamos a llamar el conjunto. De hecho, este punto quedó muy grande, así que lo vamos a hacer más chiquitito. Y ya. Vamos a llamar a este conjunto el conjunto de puntos P. Y vamos a tener un punto de consulta el punto Q. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el punto P? O sea, queremos P tal que P en P, tal que la distancia entre P y Q sea menor o igual que la distancia entre el punto Q y el punto R para todo R en P. Entonces, ese es el problema del vecino más cercano, el punto más cercano a donde estoy. Hay una cantidad de aplicaciones enorme para esto. Entre ellas, por ejemplo, no sé, estoy en cualquier lugar del mundo y quiero encontrar el hotel más cercano, o los 3 hoteles más cercanos, también existen, o cuál es el punto de estoy consultando en una base de datos respecto a algo que yo quiero y no hay una coincidencia exacta, pero quiero el punto que más se parezca a la consulta que estoy haciendo. Hay varias formas de aplicaciones para el problema del vecino más cercano. También existe la variación los K vecinos más cercanos, que son los K puntos que están más cerca del punto de consulta. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo yo obtengo el punto P, que es el vecino más cercano? ¿Cómo lo harían ustedes? Yo me acuerdo que primero se tenían que ordenar los puntos respecto a un eje. Puedes ordenar los puntos respecto a un eje, ok. Y Y Separar cuadrantes. ya, a no ver, sé, no me acuerdo. hagámoslo así, hagámoslo así. A ver, primero ordenamos los puntos respecto a un eje. Nos toma orden de n log n. Entonces, tendríamos, eh, eh, ah, ya, tendríamos el orden, lo voy a poner con orden alfabético. Entonces, este sería A, este sería B, este sería C, este sería D, E, F, G, H, I, J, K, L y M. Ahí están ordenados, siendo el A el más a la izquierda, el M más a la derecha. ¿Y ahora qué hago?
Pitágoras. ¿Qué? ¿Cómo? Estaba pensando de que si queremos. ¿Cuál es el enunciado de abajo? ¿Eso es una R, lo que está al lado de la Q? Sí, Q, R. sí. ¿Y dónde está el punto R? R es una variable. Ah, vale. Voy a ocupar otra variable quizá. A ver, R, T. T para todo T en P. Entonces, ¿cuál de los puntos de la A a la M es el más cercano? Ustedes me dijeron que lo ordenara respecto a un eje. Lo acabo de hacer. ¿Ahora qué hago? Creo que necesitamos dos ejes de referencia coordenados e intentar determinar la distancia al centro de ese eje. Bueno, lo que podría hacer eventualmente es decir, ¿sabe qué? A ver, Q efectivamente está entre E y F, así que voy a elegir uno de los dos, E y F, porque justo Q está entre los dos. Así que, ¿cuál de los dos es más cerca? ¿La E o la F? La F. La La F, F. ya. Entonces, obtengo la distancia entre Q y F, y luego genero un círculo con centro Q, irradio la distancia entre Q y F, y luego veo si es que hay cuáles puntos de los que están dentro de ese radio es el más chiquitito. Y efectivamente hay otro punto que está dentro de ese radio que es el punto G. ¿Y cómo sé que G está dentro de ese radio? Bueno, empiezo a buscar entre los que están cerca de Q en términos del orden de uno de los ejes. Claro, ahí hay un pequeño problema si es que lo hacemos así, o así encontraría inmediatamente que el vecino más cercano es el punto G. No lo hice fue coincidencia, no hice nada, no quise hacer ningún chiste. Entonces, el problema es que aquí tenemos orden de búsqueda dentro del círculo. El punto es, ¿qué pasa si todos caen en el círculo? Pues no sé, están mal ordenados y podemos tener algunos problemas. Pero es más o menos esa la forma de resolverlos cuando tenemos los datos en desnudo. Sin ningún tipo de nada. Simplemente están. ¿Ya? Entonces, cuando uno tiene que hacer muchas consultas respecto a un punto de consulta Q, porque esto claramente con dos dimensiones sirve, pero con muchas dimensiones puede que no. Hay algunas cosas que nos van a ayudar. Y esas son la indexación. ¿Conocen alguna indexación? Lo que se ocupa en base de datos. Sí. Sí. ¿Y esa indexación en qué se basa? Creo que en el orden de los datos. Sí, pero los ordenan. Ok. Hay una indexación bastante interesante que se ocupa para datos multidimensionales, que se llama el árbol R. ¿Conocen el árbol R? No, no me suena. Ya. El árbol No lo he R escuchado. lo que hace es, voy a borrar los índices porque asumo de que estos índices no existen. Eh, mm. El árbol R es un tipo de indexación centrada en memoria secundaria. Lo que hace es lo siguiente. Dice, ok, el conjunto P voy a ordenarlo en cuadrados. Cuadrantes en realidad, porque esto es multidimensional, entonces pueden ser cubos o hipercubos. Entonces,
la idea, el algoritmo de construcción del R-Tree está hecho para que podamos paginar. ¿Qué significa eso? Que si hay muchos puntos, de manera de que no cabe en memoria principal, en la RAM, entonces los separamos esa cantidad de puntos en cuantos, y esos cuantos son tantos que yo los traigo todos de un viaje de la memoria secundaria cuando trabajé con ellos. Entonces, por ejemplo, supongamos que esto fuera 3, obviamente no tiene sentido que sea solo 3 puntos, estoy hablando cuando hay muchísimos puntos, y puedo hacer un cuadrado. El cuadrado lo voy a hacer azul, 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 y voy a dibujar mi cuadrado. Entonces, por ejemplo, acá puedo hacer un cuadrado más o menos así y así. Fíjese que el cuadrado es mínimo en el sentido de que debe haber al menos un punto. De hecho, voy a tener que hacer los puntos más grandes para que no se me opaquen por el cuadrado. ¿Tienen que estar agrupados igual, profe, o da Son lo mismo? agrupados por distancia. O sea, si tengo, por ejemplo, una nube que están bien juntitos, un grupo, lo separo. Y otro grupo que está bien juntito, también lo separo, ¿cierto? Claro, mire, por ejemplo, ya estamos haciendo entonces esto y vamos a separarlos de a 3. Entonces acá usted tiene estos tres, que son los tres cercanos, y tiene que ser tal que haya, los puntos tienen que estar como todos dentro de un mismo, tienen que estar todos como en el límite. Pueden haber puntos dentro, sí, claramente, pero necesariamente tiene que coincidir los puntos con, algunos de los puntos con algún límite del cuadrante. Por ejemplo, ahí eh, podríamos tener otro aquí, Y los cuadrados pueden entrar dentro de otro gran cuadrado también, ¿cierto? tal cual. Por ejemplo, ya esta separación que acabo de hacer parece que no es muy óptima, así que voy a tener que, de hecho, esto tiene mejor pinta de estar así. Mm. Sí, sí, algo me recuerdo con la profe Mónica, Sí, eh, Mónica de los sabe R3. bastante más que esto de que yo. Entonces, ahí, y ahí, y ahí. Fíjese, perfecto, perfecto. Ahí y ahí. Entonces, ahora tenemos 4 cuadrantes, que cada cuadrante tiene 3 puntos. Ahora, puede ser que esta separación no sea lo suficientemente interesante o suficientemente óptima en términos de tamaño, y por ejemplo, podemos hacer un segundo cuadrado que incluya cuadrantes. Entonces tenemos cuadrantes de cuadrantes, por ejemplo, este, y por este otro lado tendríamos ahí, ahí, ahí y ahí. Y finalmente tenemos la raíz. Y la raíz sería el verde, que tiene que estar completamente ajustado. Ahí, ahí, ahí y ahí. Entonces tenemos un árbol que indexa los puntos de la siguiente manera. Tenemos el padre, que es verde. El padre después tiene los dos hijos rojos, y luego cada rojo tiene eh, dos hijos azules, ¿sí? Y cada azul tiene tres hijos que son puntos reales del sistema. Entonces, esto
que ustedes ven acá, que si les ponemos nombres, por ejemplo, si este es A, este es B, este es C, D, E, F, G, tendríamos A, B, C, D, E, F, G y los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 5. Eso es un 5 supuestamente. El punto 5, el punto 6, el punto 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ya, a ver, entonces, tenemos que D tiene los puntos 1, 2, 3. E tiene los puntos 4, 5, 6. F tiene 10, 11 y 12. 10, 11 y 12. Y finalmente G tiene 7, 8 y 9. Ya, ahí está. Esto que ustedes ven acá es el árbol R. La idea es que esto debe caber en memoria principal. Eso es todo. Entonces después, por ejemplo, esto tiene que caber en memoria principal porque eso lo único que tiene es un puntero A. Esto tiene que caber en memoria principal y así. ¿Ya? Entonces, esto está pensado para grandes volúmenes de datos, una cantidad enorme de datos. De manera que cuando uno calcula y tiene n log n es inmanejable en términos de memoria. Entonces, como es mucha memoria, el tiempo se nos dispara, el tiempo n log n es inmanejable, así que hacemos esta indexación. Claro, esta indexación ocupa un poco de espacio, de acuerdo, porque tiene, si es que las hojas es la cantidad de puntos, un árbol R generalmente es en su conjunto el doble del tamaño de la cantidad de puntos. Eso es un teorema relativamente obvio. ¿Ya? Entonces, veamos. ¿Cómo resolvemos el problema del vecino más cercano ahora? Entonces, tengo mi punto de consulta Q y supongamos que el R-tree existe. Entonces decimos, ok, a ver, veamos. Empiezo por el arriba. Ya, empiezo. Luego tengo dos hijos, el hijo B y el hijo C. Bueno, el B es más cercano porque Q está dentro de B que C. Así que yo determino la distancia mínima entre Q y C, que es eso, y la distancia mínima entre Q y B, que es 0. Entonces parto por B. Entonces luego en B tengo dos hijos, el hijo D y el hijo E. Determino la distancia mínima entre Q y E, que es 0, y la distancia mínima entre Q y E. Pero no solamente tengo la distancia mínima, también tengo la distancia máxima. Por ejemplo, voy a dibujar la distancia máxima con el color marrón. La distancia máxima de Q con el C es esta. Y la distancia máxima entre Q y B es esta, con la esquina superior. Y la distancia máxima entre Q y E sería, creo que esta. Entonces, fíjense, como, bueno, aún no sale. Aún no sale. No tengo. Podría darse el caso que en este ejemplo justo no se dio, que la distancia máxima entre Q y un cuadrante sea más grande que la distancia mínima entre Q y otro cuadrante. Si es así,
entonces el otro cuadrante se descarta inmediatamente. Por ejemplo, suponga que hay un cuadrante acá. No hay, pero suponga que hay. Entonces, como la distancia más chica entre Q y ese cuadrante es esta, entonces el punto más cercano que puede haber en ese cuadrante es este. Y ese está más lejos que el posible punto más lejano en el cuadrante E. Por lo tanto, si estoy buscando el vecino más cercano, Descarta el otro. este ya no tiene sentido. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos grandes volúmenes de datos y por lo tanto tenemos muchos cuadrantes, podemos ir descartando de manera eficiente. Sigamos haciendo esto con este ejemplo. Entonces, después, entonces me voy por E, y en E voy a revisar de los vecinos, tengo a 4, a 5 y a 6, y ahí no tengo nada que hacer, tengo que revisar los 3. Así que, ¿cuál es el más cercano entre 4, 5 y 6? Es 6, que lo voy a dejar con este color. Qué mal dibujado está. Voy a hacerlo con una recta, de hecho. Ese color. Entonces, ya que tengo una distancia, esa distancia la comparo con las distancias a los otros cuadrantes. Como esta distancia de acá es más chica que esta, descarto inmediatamente todo este cuadrante. Como esta distancia es más chica que la mínima acá, descarto todo este cuadrante y ya no me quedan cuadrantes. Y terminé. Me demoré súper poco, básicamente hice esto, pac, pac, y era el punto 6, pac. Y lo demás lo descarté. Entonces, si yo voy a hacer muchas consultas de cercanía, tenemos esta indexación, que ocupa un poquito más de espacio, el doble del espacio de lo que ocupa la cantidad de puntos, pero me permite una búsqueda eficiente del vecino más cercano. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Ya, eso es una manera de resolver el problema. Hay otras. Voy a plantearles la segunda. Aún me queda un poco de tiempo, así que vamos a deshacer todo y nos vamos a quedar de nuevo con los puntos. Ahora, hay un pequeño problema en la indexación con R-Tree, porque acá funcionó todo de mil maravillas porque son muy pocos puntos y los puntos están correctamente ordenados. Pero puede darse el caso que, como se fijan que yo me equivoqué de repente en los cuadrantes, que uno llega y haga cuadrantes que se intersecten entre sí. Y ahí el R-Tree funciona mal. Por ejemplo, supóngase que quiero hacer cuadrantes de tamaño 4 y tengo, por ejemplo, no sé, este cuadrante de aquí y luego tengo otro cuadrante así. Y por términos de optimización de memoria, esto que acabo de hacer puede ser. Entonces, cuando los cuadrantes tienen intersecciones entre sí, el R-Tree tiene un poco menos de eficiencia, porque ahí ya no es tan fácil llegar y descartar. Entonces, hay formas de hacer que el R-Tree no tenga intersecciones, pero eso implica un tiempo mayor en construcción y también implica una mayor cantidad de espacio de almacenamiento. Por lo tanto, es lo que se llama un trade-off. Así que ahí Una cosa por otra. las personas eligen. ¿Qué prefieren? Una estructura que pesa un poco menos, pero se demora un poco más en la consulta, o una estructura que pesa un poco más, pero se demora un poco menos en la consulta. Ya. Profe, ¿Sí? solo quería preguntar de qué orden sería hacer los cuadrantes. ¿Cuánto tiempo se demora en construirse un R-Tree? Sí. No tengo idea. No tengo idea. Generalmente uno no se preocupa el tiempo de construcción de los índices, porque eso se hace una sola vez y la estructura luego queda almacenada para siempre.
Entonces, ahora, hay estudios donde se hacen comparación de construcciones, pero no son tan relevantes. Yo me acuerdo que con la profesora veíamos que eso R3 siempre encerraban figuras y la respuesta era cara a la consulta que se hacía y la respuesta era un podría. Se decía que el árbol podría interceptar, o sea, no me acuerdo bien, podría interceptar a Q y Q era una figurita a la que buscábamos dentro del Ah, R3. claro, es que eso es otro tipo de consulta. Aquí estamos preguntando por el vecino más cercano. También podemos preguntar como Sí, pues, acá es encuentre distinto. los puntos que... hay muchas consultas distintas, pero en este caso estamos solamente preocupándonos del vecino más cercano. Claro, acá lo estamos viendo con puntos. Distinta Sí, el sí, escenario. claro. ¿No? Y existen también el R-Tree para puntos espaciotemporales, o sea, no solamente el punto está ahí, sino que en el siguiente segundo el punto se mueve, entonces cada punto tiene una dirección. Hay mucho, mucho que hacer. Pero yo les quiero hablar Sí. solamente de la idea básica, ¿ya? Para que tengan un gustito. Ahora, como no esperaba que supieran de R-Tree, pero a ver si ustedes saben de Quadtree. ¿Han escuchado Quadtree? No, Ya. ¿What? Sí. Quadtree, se escribe así, miren. Como 4, ¿no? Sí, se escribe Quadtree. El Quadtree lo que hace es separar el espacio en 4. Exactamente. Así que llegamos y separamos el espacio en 4. Aquí sería más o menos aquí, ahí, y más o menos, ah, me parece que aquí, ahí. Entonces, se separa el espacio en 4 y esa primera separación en 4 dice usted, ok, nosotros tenemos nuestro raíz, que es la raíz R, y que tiene 4 hijos. El hijo A, el hijo B, el hijo C y el hijo D. Así que tengo A, B, C y D. Y luego vuelvo a separar el espacio en 4. Esta vez lo voy a hacer con rojo. A ver, sería más o menos ahí, más o menos ahí, más o menos ahí y más o menos ahí. Aquí. mitades. Sí, se separan en 4, se separan en 4. ¿Hasta qué? Hasta que tengamos una sola celda. Que en este caso tenemos que discretizar el espacio, ¿ya? Entonces, en este caso, asumamos que lo hemos discretizado tal cual que necesitamos una sola separación adicional. Así que aquí, 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 aquí. Y luego tenemos acá, ahí, ahí, ahí y ahí. Entonces, voy a seguir haciendo, escribiendo los hijos. Entonces, fíjese que A, que es el primer cuadrante en verde, tiene, oh, se me va a acabar el tiempo. Debería tener 4 hijos rojos. Ah, me faltó aquí el azul acá arriba. Sí, me faltó azul acá arriba. Es así. Y esta debió haberse extendido.
Lo malo es que parece que no puedo copiar este dibujo, entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a tener que dibujarlo de nuevo. ¡Qué fome! Ya, voy a tener que desconectarme y nos conectamos de nuevo. Pero tómelo en pantallazo y llévelo a Paint. Sí, eso es lo único que puedo hacer. Ya. Entremos de nuevo. Ya, ahí estamos, se está conectando. Tengo la imagen copiada acá, así que si me dan un segundito. Quiero... tuc, tuc. Eh, ya, ok, ok, ya. Entonces ahora vamos a compartir. Entonces aquí lo tengo y así que voy a seguir dibujando. Voy a seguir dibujando. Ya, entonces, A, fíjese que tiene 4 cuadrantes. Tiene este, este, este y este. Entonces, A tiene 4 hijos. Y acá, estos hijos, en vez de representarlos de esta manera, que no es tan eficiente, se representa de esta manera. La raíz tiene los hijos A, B, C y D, pero están necesariamente en este orden. Como están necesariamente en ese orden, entonces lo que puedo hacer es el truco siguiente. Espérese. Ahí está. Yo digo, a ver, A, el primer cuadrante, ¿tiene al menos un punto? Si la respuesta es sí, entonces acá anotamos un 1. Luego está el cuadrante B. El cuadrante B tiene al menos un punto, sí, entonces le anotamos 1. Luego tenemos el cuadrante C, que C, de nuevo, tiene al menos un punto, así que le anotamos un 1. Y finalmente tenemos el cuadrante D, que como tiene al menos un punto, le anotamos un 1. Luego me voy a poner en el cuadrante A. El cuadrante A tiene 4 cuadrantes. Este, que si se fijan está vacío. Y como está vacío, represento un 0, porque no hay un punto ahí. Entonces, no me importan las demás separaciones, ahí hay un 0 y termino. En cambio, el segundo hijo de A, que es este cuadrante, sí tiene un hijo. Y como tiene un hijo, tengo que anotar un 1. Luego tengo el siguiente hijo de A, que sería este, que tiene un hijo, así que anoto un 1. Y el último hijo de A, que es este, el Q es el punto de consulta. Así que aquí no hay hijo. Así que pongo un 0. Creo que me va a faltar espacio para escribir esto. En el caso de el B, en el caso de B, tengo 1, perdón, tengo 1, 1, 1, 0. Así que en B, en este de acá, 0, 0, 1, 0, espérense, voy a escribir esto un poco mejor, porque si no, no me va a alcanzar. Entonces tenía 1, luego tengo 1, 1, 1, 1. Luego tengo, no, eso los voy a anotar más separados. Tengo 1, 1, 1, 1. Luego este tenía 1, 0, 1, 1, 0. Este de acá tiene 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. 1, 1, 1, 0.
Luego tengo C, que tiene, este punto lo voy a considerar como de acá arriba, ¿ya? C tiene 1, 1, 1, 0. 1, 1, 1, 0. Y finalmente D, que tiene 1, perdón, 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. Entonces, después me voy al primer hijo. Este era 0. Como es 0, no lo sigo desglosando. Este tiene un hijo. Así que tiene 0, 0, 0, 1. Así que este de acá tiene 0, 0, 0, 1. Este de acá, este hijo de aquí, tiene 1, 0, 0, 0. 1, 0, 0, 0. Luego tenemos, aquí ya se me está de nuevo acabando el espacio. Entonces, voy a tratar de hacer lo mejor posible. Este es 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Entonces, todos estos de acá, que insisto, ya no tengo espacio, así que lo voy a tirar para acá, abajo. Es 1, dije, no, 0, 0, 1, 0. 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1, 0. Luego los de acá, tengo 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Luego tengo 0, 1, 0, 0. Luego tengo este que es 0, 1, 0, 0 también. 0, 1, 0, 0. Luego tengo este que tengo 0, 0, 1, 0. 0, 0, 1, 0. Y este que no tiene hijos. Y luego voy a D, que tengo 0. Luego tengo este que es 1, 0, 0, 0. Y luego tengo este que es 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. Entonces, todos los de este nivel son puntos. Pero los que son 0 ya no tienen puntos. Así que, con este nuevo sistema, busquemos el vecino más cercano. Quiero encontrar el punto Q. Así que, ¿dónde está el vecino más cercano al punto Q? Llego y parto desde la raíz. Voy a hacerlo con amarillo. Luego pregunto, ¿cuál es el que tiene la distancia más chiquitita y más grande, de nuevo, de estos de acá? Entonces, Q en particular está en el cuadrante A. Así que me voy por acá. Luego, Q está en este cuadrante, pero en este cuadrante no hay nadie. Luego, tengo que irme por otro cuadrante. Entonces, como estoy en este orden recorriendo, pregunto, ¿dónde está el más chiquitito? Entonces, tengo esta distancia y esta distancia a los cuadrantes. Entonces, fíjese que el cuadrante más cercano de los hijos de A es este. Así que primero voy a irme por este. Así que hago esto, esto, esto. Y ahí tengo un solo punto, que es este de acá. Así que con eso yo obtengo esto. Y luego con esta información puedo descartar inmediatamente el cuadrante, este cuadrante, porque tiene una distancia mayor. Así que este cuadrante se descarta. Y luego, como tengo la distancia al cuadrante B es en verde, es esta, así que B aún no lo puedo descartar. Pero sí puedo descartar el cuadrante D, porque esa distancia es más larga, así que este se descarta. Y el cuadrante C, perdón, y el cuadrante C, la distancia es esta, eso es más chica, así que ni B ni C se descartan, así que tengo que recorrerlos uno y uno. Entonces, fíjense que aquí llego y tengo la distancia respecto al cuadrante
a este cuadrante, que ya la distancia es más larga, así que voy descartando inmediatamente. De B puedo descartar este y este cuadrante, y tengo a el cuadrante este, es el más cercano. Y esa distancia es menor que con la de arriba, es en línea recta. Así que me voy por este cuadrante de acá, y en este cuadrante de acá puedo descartar inmediatamente, perdón, puedo descartar inmediatamente, estoy en este cuadrante. Como hay un solo punto acá, llego y saco la distancia con este único punto, y esa distancia es mayor, por lo tanto, se descarta. Entonces, lo único que me queda es corroborar con, perdón, este de acá abajo. Así que, con ese de acá abajo, inmediatamente descarto este cuadrante porque está muy lejos, y este cuadrante porque está muy lejos. Aquí sí que descarto este y descarto este, y me puedo ir solamente por el segundo cuadrante. Y el segundo cuadrante saco la distancia al punto que está ahí, y me doy cuenta que es más grande. Es como un círculo así. Entonces, como es más grande, obtengo, se descarta, y descarté a todos. Y ahí obtuve el vecino más cercano, que es lo que está en amarillo. De nuevo, es relativamente rápido. Llego, hago una bajada, que en este caso, como es un quadtree, entonces lo que hago es, como separo en 4, hago una bajada en tiempo logarítmico. Así que el primer elemento lo obtengo en tiempo logarítmico, y después tengo una lista ordenada de cuadrantes, y los cuadrantes los tengo que recorrer uno en uno para ir descartándolos. Así que dependiendo de la distancia, uno descarta rápidamente los demás cuadrantes. Obviamente en este ejemplo teníamos pocos cuadrantes, y no lo hubiera podido mostrar, pero si hubiéramos tenido un ejemplo con una cantidad enorme de cuadrantes, entonces uno eventualmente descarta mucho más rápido. ¿Se entiende lo que es el quadtree? Sí, Ya. El quadtree también ocupa harto espacio, porque los puntos están en la parte de abajo, pero hay una manera de representar el quadtree de una forma mínima. Vamos a hacer un ejemplo. Lo que les voy a presentar ahora se llama, muy chiquitita la letra, se llama K2-tree. El K2-tree es bien parecido al quadtree. De hecho, es exactamente lo mismo cuando este K es igual a 2. Lo que se hace es que si yo tengo un espacio, separa el espacio en K cuadrados puntos. Por ejemplo, si K es igual a 2, lo separa en 4. Si K fuera igual a 3, lo que hace es separarlo en 9. Si K es igual a 4, los tiene que separar en 16. Etcétera. Entonces, el tradicional es obviamente K igual 2, así que lo separa en 4, y luego los vuelve a separar en 4, y los vuelve a separar en 4, y los vuelve a separar en 4, y es exactamente lo mismo que el quadtree. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando tenemos un árbol con quadtree, por ejemplo, el que teníamos aquí, era 1, 1, 0, luego teníamos, voy a hacer un ejemplo cualquiera, 1, 1, 0, 0, luego tengo 1, 0, 1, 0, y voy a asumir de que este tiene 0, y este va a tener 1, 0, 0, 0, y supongamos que ese es el sistema completo. Entonces, en vez de tener las hojas acá abajo, con la información de las hojas allá abajo, de
las coordenadas de los puntos y eso, voy a tener solamente dos arreglos. El arreglo L, no, el arreglo T del tree y el arreglo L de la hoja. Entonces, el arreglo tree tiene estos nodos. 1, 1, 1, 0. Siempre se asume que la raíz existe. Y el arreglo hoja tiene estos hijos. 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0 y 1, 0, 0, 0. Y esa es toda la información que se guarda del árbol. Entonces usted dirá, chuta, pero profe, ¿cómo sé el término de distancia? Lo que se hace es saber cuál es la dimensión. Por ejemplo, si esto es de tamaño 20 por 20, no puede ser 20 por 20 porque tiene que ser divisible por 4. Sería, un 2 elevado a. Sería, por ejemplo, 64 por 64. Entonces ya sabemos que tengo la información lista. No tengo por qué guardar la información de los puntos, porque ya la sé. O sea, ya sé que este cuadrante va desde el 0 hasta el 32, hasta el 31, y aquí va desde el 32. Desde el 32 hasta el 64. ¿Por qué? Porque ese, hasta el 63, de hecho, es una separación de mitades y mitades. Entonces, cuando llego al punto recorriendo hacia abajo, ese punto yo sé cuál es la coordenada exacta de ese punto. Así que no tengo que guardar más información que esto. Y el recorrido es extremadamente eficiente. Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es el hijo de este, lo que hago es calcular los hijos de este son estos. ¿Por qué? Porque son en la hoja son los primeros 4. Entonces, el problema ocurre cuando tenemos cosas como estas. Como esta. Supongamos que en vez de este árbol ser así, hubiera sido de esta manera. Entonces, claro, este 1 tiene los primeros 4, este 1 tiene estos segundos 4, y yo lo puedo saber porque, ay, ¿qué pasó? Estoy exagerando. Yo puedo saber cuántos unos hay en una posición. Por ejemplo, si yo estoy preguntando por este, hay un índice adicional que ocupa espacio O minúscula de n, que me indica cuántos unos hay hasta el minuto. Entonces, por ejemplo, si yo estoy acá, puedo responder en tiempo orden 1 con espacio O minúscula de n, ¿cuántos unos hay antes de esta posición? Entonces yo le pregunto, ¿cuántos unos hay antes de esta posición? Y me va a responder inmediatamente 3. Así que el recorrido es eficiente. Así que, por ejemplo, yo digo, ya, ¿cuántos unos hay antes de esta? Hay 2. O sea, si hay 2, entonces en la siguiente partida, como hay solo 2 unos, entonces tengo que cada hijo son 4, así que tengo 4 por 2 son 8. Mis hijos empiezan en 9. Así que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí empiezan mis hijos. ¿Listo? Así se recorren. Entonces, el recorrido, en términos de calcular el hijo, es en términos, es eficiente, es rápido, es orden 1. No me demoro en calcular el hijo. Por lo tanto, puedo guardar mucha información solamente en binario. Generalmente, tenemos una reducción del tamaño, como, por ejemplo, cuando hablábamos del R-tree y del quad-tree, generalmente estamos hablando de 2 veces el tamaño de la cantidad de puntos. Aquí estamos hablando del orden de, no sé, 100 veces menos, 1000 veces menos. Si la cantidad de puntos ocupan 1 tera, el R-tree es del orden de los megas. Es muy eficiente, el K2 tree, perdón.
además de ser eficiente en su almacenamiento, responde eficientemente la búsqueda del vecino más cercano, que se demora log n más las colisiones, en el sentido de que qué tan cerca están los otros cuadrantes y tengo que descartarlos. Pero la búsqueda en un punto, reportar un punto se demora log n, porque es una bajada nomás. Entonces, esta cosa interesante, que se llama el K2 Tree, tiene las dos ventajas. Una, ocupar poco espacio. Dos, reportar las consultas de manera rápida e eficiente. La única lata del K2 Tree es, o sea, tiene dos en realidad. La primera es que el tiempo de construcción es un poco engorroso, creo que es n log n más algo. Y dependiendo de qué tan malo esté la información, siendo n la cantidad de puntos. ¿Ya? Entonces se demora un poco en construirse. Pero una vez que está construida, te olvidas de los puntos los descartaste. Entonces, no sé, pues tenías 1 terabyte de puntos y construiste tu K2 Tree y te quedan, no sé, 30 megas y descartas el tera y te quedas con los 30 megas. Esos 30 megas tiene toda la información de los puntos, así que puedes reportar, puedes consultar y todo es rápido y eficiente. ¿Qué es ineficiente? Lo ineficiente es reportar todos los puntos. Si para reportar todos los puntos, o sea, para volver a descomprimirlo, igual tenemos que recorrer el árbol completo. Entonces, efectivamente, es n log n. Y la segunda desventaja es que el K2 Tree está optimizado para 2 dimensiones. Entonces, para 3 dimensiones que está el K3 Tree, el K3 Tree ya no funciona tan bien. Y para más dimensiones ya ni siquiera sirve de nada. El K3 Tree funciona. El K4 Tree, no, se vuelve ineficiente. Así que esto está al contrario del R-Tree, que el R-Tree, en vez de un cuadrante pones un cubo y en vez de un cubo pones hipercubos de todas dimensiones, el R-Tree funciona para cualquier dimensión. El K2 Tree está hecho específicamente para 2 dimensiones. ¿Qué más les puedo contar? No, creo que eso es. Entonces, no sé, ¿alguna consulta, acotación, comentario? ¿Aló? Sí, hola. Ah, ahí sí, estaba intentando hacer funcionar el micrófono hace rato. Perdón, es que soy el que le falla el micrófono de repente. Sí. La cantidad de dimensiones que puede tener un árbol es indefinida, o sea, puede ser las que necesitemos, pero Es que a un mayor, árbol no tiene dimensiones, un árbol es una estructura que sí, está hecha en forma de árbol. Entonces, las dimensiones están dadas por la comprensión de lo que uno hace el árbol. Por ejemplo, cuando uno hace un K3 tree, o sea, está hablando de 3 dimensiones, y uno lo hace con K igual 2, entonces, un hijo, a ver si puedo dibujar esto, voy a intentarlo. Tenemos, veamos, ya. Ahí tenemos 3 dimensiones. Entonces, el primer hijo está la mitad y entonces esto es aquí, 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 aquí. Entonces tendría que haber un punto como por acá, la mitad. Entonces esto está acá, acá, ahí, ahí
y ahí tengo mi cubo. Este sería el primer cuadrante. Entonces, como el primer cuadrante, y lo estamos separando de a 2, entonces, ¿cuántos cuadrantes tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, el árbol, que tendría la raíz acá, tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hijos. Y cada hijo tendría, si es que es un 1, porque si es un 0, no hay ningún punto, hasta ahí nomás termina, tendría 8 hijos más. Entonces, se vuelve cada vez más ancho el árbol, y usted sabe que si el árbol es muy ancho, la cosa ya no funciona tan bien. Entonces, la dimensión está implícita. ¿Se fija? Sí. Entonces, un K3 tree, de hecho, ni siquiera se ocupa porque hay formas más eficientes de guardar información tridimensional. Esa se llama el K2 raster. El K2 raster se ocupa. Y es la forma de que guarda información el K2 raster es distinta. Hace una proyección bidimensional, o sea, efectivamente por cada raíz tiene 4 hijos nomás. Y entonces usted dice, bueno, ¿y qué pasa con la otra dimensión? La otra dimensión se guarda con un mínimo y un máximo. Entonces usted dice, por ejemplo, ya, voy a hacer la proyección bidimensional. O sea que como lo que va abajo va después de todo lo que debería ir como en la primera parte. Claro, Como entonces lo que que tú haces es, colocamos una cadena súper larga. llegas y haces una proyección bidimensional. Entonces, tú dices, ya, aquí va a haber un 1 si es que hay un punto que esté en toda la extensión. Pero además, tú guardas Una ventana. una información adicional. Tú dices, ok, tengo mi raíz y tengo mi primer hijo, y ese hijo guardas un rango. Y el rango dice, por ejemplo, ya, de 3 a 9. ¿Qué significa eso? Que si hay un punto que está en este primer, eh, ¿cómo se llama el rectángulo tridimensional? Mm. Hiperrectángulo, llamémoslo hiperrectángulo. Sí, digámosle, la Ya. caja ya la larga. Tenemos esa extensión, esto no es un cilindro, es esa cuestión. Entonces, los puntos que hay en ese cilindro, no hay un punto, por ejemplo, en la dimensión 0 en Z, pero hay al menos un punto en la dimensión Z igual 3, y el punto más hacia atrás que está es Z igual 9. Hay más puntos entre medio, pero sé que no hay puntos desde 3 hacia atrás y desde 9 en adelante. Entonces, después cuando separamos este cuadrante en 4, pasa lo mismo. Entonces, eventualmente vamos a llegar a una hoja donde el máximo sea, no sé, 7, el mínimo y el máximo es 7. Entonces, como es 7 el máximo y el mínimo, entonces estamos en la posición dada por el orden de la dimensión XY, y el valor de Z es 7. Esa forma, que se llama el K2 raster, es mucho más eficiente que el K3 tree. Pero hay que hacer trucos, ¿se fijan? Entonces, ¿qué pasa cuando pasamos a 4 dimensiones? En 4 dimensiones ya no hay nada. Eficiente, por lo menos que yo conozca, no hay. Entonces se tiene que ocupar otra cosa. Se puede seguir ocupando el R-tree, que insisto, es solamente 2 veces la cantidad de puntos, el tamaño. Se puede ocupar algo que se llama el KD-tree, que ese, no me acuerdo, es como un árbol binario balanceado. El KD-tree es muy interesante. Lo voy a hacer el ejemplo en 2 dimensiones para que no se me escape, ¿ya? Si tenemos una nube de puntos, supongamos que acá hay muchos puntos, bla, 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 muchos puntos, lo que hace es lo siguiente. Llega y dice, ok, separo el espacio en una dimensión, luego separo el espacio en otra dimensión, luego separo el espacio en otra dimensión, y luego separo el espacio en otra dimensión hasta que me queden puntos individuales. Entonces, claro, en 2 dimensiones como que se parece mucho al quad-tree, pero cuando lo hacemos en varias dimensiones, déjenme encontrar un dibujo del KD-tree. El KD-tree.
A ver, aquí hay un K de tri. Aquí, este dibujo me gusta harto. Vamos a compartir pantalla. Acá, este dibujo de aquí. Así tiene indexados los números. Entonces, usted tiene el punto A, que uno elige un punto y separa las dimensiones en dos. ¿Se fija? El K de tri llega y tiene todos los puntos de la A a la F y elige A y separa en dos. Entonces, a la izquierda quedó un punto y a la derecha quedaron 1, 2, 3, 4. Entonces, a la derecha llega usted y separa la dimensión en 2. Luego, en la izquierda, acá elige el punto C y separa la dimensión en 2. Entonces, después elige el DES y lo separa. Entonces, por cada nueva dimensión, va rotando en las dimensiones. Entonces, en 2 dimensiones, el coso es bastante simple, es así, pero cuando lo hace en 3 dimensiones, podemos ver un ejemplo en 3 dimensiones con el K de tri, es así. Entonces, en este caso, el primer punto que fue para separar es, me parece mucho, ¿dónde está? Me parece mucho que es este de aquí, este, y luego separó en los hijos de la izquierda y los hijos de la derecha, y después acá pudo haber hecho la separación de acá, etcétera, etcétera. Entonces va rotando en las dimensiones. En 2 dimensiones es primero así, después así, después así, después así. En 3 dimensiones es así, así y así. Y en 4, etcétera. Entonces el K de tri está Sí. bien implementado para varias dimensiones. El K de tri ocupa menos espacio que el R tri y hay consultas donde el K de tri es mucho más rápido que el R tri. Sin embargo, hay otras donde el R tri gana. Entonces ahí tienen sus ventajas y desventajas. Entonces, ¿cuál es el sistema más eficiente en términos de memoria? Es el K2 tri, por lo menos en 2 dimensiones y en 3. ¿Cuál es el sistema que menos memoria ocupa en más dimensiones? El K de tri. ¿Cuál es el que en general en la mayoría de las consultas es más rápido? El R tri. Cada uno tiene su ventaja, ¿se fija? Pero en 2 dimensiones el K2 tri es el mejor y punto. Casi. Ujú. Entonces ahí tiene usted una plétora de estructuras de datos avanzadas que ustedes, si es que toman el electivo estructuras de datos avanzadas, que en Chillán le imparte Miguel y acá en Concepción no estoy seguro quién lo imparte. Creo que Pedro. No estoy seguro. Podría ser también Pedro Campos o el otro es, ay, ¿cómo se llama el otro profe? Estoy casi seguro que es Pedro el que le imparte. Ahí van a ver este tipo de estructuras y estudiadas en detalle. Se puede hacer el análisis de la construcción, el análisis de los algoritmos de búsqueda, de recuperación de datos, etc. Ahora, insisto, esto es simplemente cultura general. Es como para que tengan y le den un gusto a estructuras avanzadas, porque nosotros en este curso vimos estructuras de datos comunes y silvestres, pero con un análisis un poco más profundo, como es el recorrido por backtracking, que es un poquito más que el recorrido por profundidad, y ese tipo de cosas. Así que, Mm. eso, cultura general nomás. Ya, así que, como les dije, por favor, empiecen a poner las pilas para buscar sobre su trabajo de investigación. La gracia es que también hablen en el trabajo de investigación porque probablemente en cualquiera de los
cosas que ustedes van a investigar están los algoritmos en datos en desnudo y los algoritmos sobre indexaciones avanzadas, como el R-Tree. Entonces también es bueno que hablen un poco de eso. Por eso es que yo les doy esta introducción de estructuras para que cuando les salga en las cosas que usted está buscando, no se asuste. Aquellos que quieran hacer el recuperativo, acuérdense, les dejo el tiempo para que me lo entreguen de vuelta de vacaciones de invierno. Corrimos la entrega del documento al primero miércoles, antes del miércoles primero, o sea, el martes 31 de agosto. El certamen es el 26. Vamos a hacer un repaso la próxima semana de toda la materia. Y la defensa de su proyecto es el 2 de septiembre. Así que nos vemos. Nos vemos la otra semana. Adiós, profe. Que Chao. esté bien. Chao, Chao. profe, gracias. Cuídense. Chao.